quien escuchábamos en la nota anterior, Mauricio Víquez, sí, también Asisto Varela, entre otras figuras de la Iglesia Católica, pero no pudieron acompañarnos el día de hoy. Así es, entre otros voceros. Pero bueno, no tuvimos, bueno, solo aceptó Miguel Picado, presbítero. Les damos la bienvenida a todos. ¿Y qué significa entrar? Vamos a ver, ¿qué significa la declaratoria de un Estado laico? ¿Y en qué condición se encuentra ese proyecto, primero que todo? Emilia Molina. Bueno, el proyecto no está convocado, hemos solicitado que se convoque y efectivamente, como se decía en la nota, tiene una moción de plazo cuatrienal que debe ser vista en plenario y aprobada por 38 diputados para ampliarle el plazo por otros 4 años al proyecto. Por eso se llama una moción de plazo cuatrienal. Está por vencerse el plazo. Sí, está por vencerse el plazo al proyecto y hay que aprobar la moción para que el proyecto siga vivo en términos del lenguaje legislativo. Sin embargo, eso no obvia que haya una discusión sobre este tema y que queremos que haya una discusión abierta, franca, como corresponde y tiene que darse en la Asamblea Legislativa sobre este tema. ¿Por qué hace la diferencia el diputado cristiano, bueno, ya olvidé el nombre, Gonzalo Ramírez, gracias. Gonzalo Ramírez, en torno a el Estado laico y sacar a Dios, dice él, de todas las instituciones, Fran Camacho, o sea, de la laicidad y el Estado laico? No sé cuál es esa diferencia que él sí establece como diputado cristiano. Buenos días. Muy buenos días, doña Emilia, buenos días, y a don Miguel, muy buenos días. Mire, nosotros en este tema no estamos hablando de extremos. No es conveniente. ¿Qué son extremos? Estamos hablando de lo que dice el diputado Gonzalo Ramírez de la laicidad y lo que se pretende de sacar a Dios de la Constitución y sacar a Dios de las instituciones y casi que sacar a Dios del corazón de los costarricenses. Eso no es lo que pretende el proyecto. Lo que el proyecto pretende simplemente es que haya una separación entre lo que es el Estado y lo que es la religión, y tampoco no es nada contra la religión católica de ninguna manera. El Estado como tal, al decirse en el artículo 75 que es un Estado confesional y que adopta a la religión católica como oficial, el Estado somos todos, y dentro del Estado hay una heterogeneidad absoluta en cuanto al pensamiento religioso y de otras denominaciones, por supuesto. Entonces, aquí también entramos de alguna manera en algún tipo de contradicción, es como una imposición, y el Estado tampoco puede de ninguna manera estar sujeto a ninguna religión. Estamos hablando de no puede, religión. no debería. ¿Es cierto que Costa Rica es el único país del mundo? No sé si es el único país del mundo, pero tal vez es importante decir y complementar con lo que el compañero Fran Camacho señala, que lo que el proyecto pretende es una reforma constitucional a 2 artículos de la Constitución. El primero, que dice que el Estado debe ser un Estado neutral, así lo dice el artículo 75, la religión católica, apostólica, romana es la del Estado, y lo que creemos que, lo que el proyecto dice es que se lea que el Estado será neutral en materia religiosa. Y el segundo es la posibilidad de jurar no solamente por Dios, y quien quiera hacerlo lo puede hacer así, los funcionarios públicos, sino también por sus creencias o por lo que sean sus convicciones personales. Entonces se reforman 2 artículos de la Constitución, el 75 y el 194. Eso es fundamentalmente el proyecto que se pretende, de ley que se pretende, y que es una reforma constitucional, y como bien lo decían en la nota al principio, tiene que tener 2 periodos legislativos para que pueda hacer 2 periodos constitucionales. ¿Y por qué es sano hacer eso? Bueno, conveniente. Es y conveniente, tan polémico. Es conveniente en el sentido en que te decía de que el Estado debe de estar separado de los asuntos religiosos. En cuanto al juramento, que es uno de los puntos que muchas veces se cuestionan, bueno, existirá la libertad de quien quiera jurar por Dios, lo puede hacer, y quien no quiera jurar directamente por Dios, pues también existen los tribunales de justicia para que consideren si sus acciones, en la función pública han habido faltas, como lo es en este momento, para que sea juzgado, ¿verdad? O sea, a mí me parece que no se trata de imponer, se trata simplemente de que exista
libertad. Inclusive hace un rato escuchábamos en el reportaje a un sacerdote cuyo nombre no recuerdo. Mauricio Víquez. Sí, de que no es un asunto de que el Estado le esté aportando a la Iglesia Católica mucho dinero, o sea, porque tampoco para nosotros ese es el tema de los libertarios, que lo que cuestionan es que si le dan dinero a la Iglesia, no le dan dinero a la Iglesia, que cuánto le dan o no. Nosotros tampoco en ese sentido somos, vamos a ser mezquinos, considerando que la Iglesia Católica hoy resguarda una serie de tesoros, inclusive de carácter histórico para este país, que si eso no se estuviese dando en este momento, posiblemente ya lo estuviésemos hasta perdidos. En el presupuesto extraordinario anterior se aprobaron 400 millones de colones, lo cual no considero que sea una suma exorbitante para la restauración de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Heredia, por ejemplo, que está en condiciones deplorables. Bueno, este no es un aporte a la Iglesia Católica, es un aporte a la cultura nacional, en cuyo resguardo está sobre esto la Iglesia Católica. Entonces yo creo que aquí no es comenzar a tergiversar y a enredar temas. Nosotros somos absolutamente respetuosos y también reconocemos el aporte de la Iglesia Católica al Estado social. Aquí los libertarios hoy que tienen intereses, por supuesto, antes los liberales, cuando la reforma social de la Iglesia, pues hasta expulsaron a Monseñor Thiel, por ejemplo, por tratar de que los trabajadores tuviesen salarios justos y que hubiese condiciones mejores para las personas. Igual se le reconoce a Monseñor Cianabria su impulso a la reforma del Código de Trabajo, por ejemplo. O sea, aquí no estamos hablando de que estamos acusando ni señalando, simplemente es de una conveniencia de separar dos, por un asunto filosófico, por un asunto de concepto, el hecho de que el Estado tenga independencia con respecto a la religión y que la religión tampoco esté ligada al Estado, políticamente hablando. ¿Qué implicará no ser un Estado laico? Bueno, ahora vamos a irlo hablando más ampliamente. Y también, ¿en qué actos es que se jura por Dios en Costa Rica que son oficiales? Todos los nombramientos. Prácticamente todos los nombramientos. Así es. En casi todo, pero en Estados Unidos también, ¿verdad? Me parece que sí. Pues bueno, en Estados Unidos también, como le digo, es que eso no altera, o sea, no se va a quitar ni se va a poner, va a quedar simplemente al cuando libre. Se eligen los diputados, cuando se eligen el presidente, los magistrados, los ministros juran. Los ministros juran. Bueno, es una práctica las ya. Las juntas directivas de las asociaciones de desarrollo. O sea, hasta para ser director de una escuela en cualquier universidad. Sí, sí. Se jura por Dios. Sí. Bien, Miguel Picado, presbítero. ¿Cómo recibe? Bueno, yo sé que a veces Miguel Picado, y por dicha lo tenemos hoy aquí, es una voz a veces disidente en algunos temas en torno pero dentro de la iglesia, porque la iglesia es pluralista. Pero dentro de la iglesia, sí. Bueno, exacto. Bueno, usted lo está contestando sí, muy bien. A mí me parece que este es un tema que... Debe ser Costa Rica un estado laico. Sí, pero ahora entramos en matices. En los matices. Sí, tela que cortar. Primero, que la iglesia católica no está desvivida porque el Estado sí continúe siendo confesional. Eso no le interesa a la iglesia. ¿Está seguro? ¿No le interesa? No le interesa, al menos pero yo nunca... nadie quiso venir a hablar de la iglesia sobre ese tema, excepto usted. Porque es muy peligroso, porque después dicen, digo algo incorrecto y el obispo me casca, pero a mí no me da miedo que un coscorrón. Entonces, gracias por venir. Sí. No es un asunto que a la iglesia le interese, lo que no significa que la iglesia deje de tener aspiraciones que considero legítimas sobre la legislación nacional con respecto a lo religioso, que eso habrá que discutirlo. Muchas veces se dice una tonterita muy simpática, que es que el Estado no puede tener religión. Ajá. Porque el Estado no es una persona, y es cierto. O sea, yo nunca he visto no tiene creencia, por ende. Yo nunca he visto al señor Estado haciendo fila para comulgar o para cualquier otro acto religioso propiamente dicho. Sin embargo, aquí viene el punto, por lo cual la separación no es un asunto tan fácil. Existen leyes que tienen que tener un marco filosófico y teológico, acorde con la tradición y la identidad de este país. ¿Cómo cuáles? ¿Para qué menos que leer aquí el artículo 74, que a mí me interesa más que el 75,
que dice lo siguiente: los derechos y beneficios de este capítulo es el capítulo de las garantías sociales. No se excluyen otros derechos que se deriven, y aquí viene lo interesante, del principio cristiano de justicia social. Eso es más importante. A mí no me interesa la religión oficial del Estado, eso más bien es perjudicial, porque entonces tenemos embajadores de Costa Rica ante la Santa Sede metiendo mano en quién va a ser obispo y cosas así, y eso le ha hecho un daño enorme a la Iglesia Católica. Y ha sucedido. Creo yo, ¿verdad? Porque eso siempre se maneja en el secreto, pues uno ahí más o menos se da cuenta, pero si alguien me exige, pruébelo, pues no puedo, pero son conjeturas fundadas. Pero en cambio es muy importante el marco filosófico y teológico de la legislación. Eso sí hay que defenderlo. Y eso lo defendemos. Muy importante escucharlo. Eso lo defendemos. Ajá, ¿y cómo lo defienden? Bueno, es que nosotros, como le decía, no estamos separando de ninguna manera la defensa del Estado social. O sea, y la Iglesia lo va a seguir defendiendo, sea un Estado laico o sea un Estado confesional, y la historia lo ha demostrado. Sí, en ese asunto, por eso es perdón, don Miguel, por eso es que es importante que quede muy claro qué es lo que el proyecto plantea, que es la reforma específica de esos 2 artículos. O sea, no estamos planteando nada más. Distinto es la discusión que se dé alrededor de cómo se plantea la reforma. Es muy interesante una acotación histórica. En todos los países de Centroamérica excluyeron completamente a la Iglesia del Estado. Y expulsiones de obispos y tal. Por cierto, Monseñor Ortiz no lo expulsaron por promover el derecho a la sindicalización, porque eso fue en el 93 y a Ortiz lo expulsaron en el 84. A ti lo expulsaron por motivos que todavía no están históricamente muy claros. Pero pero los liberales sí tenían sus intereses y ya por ahí, después de la reforma social de la Iglesia, comenzaron como a estorbar los conceptos cristianos. Pero a lo que iba es que todos los otros países de Centroamérica no conocieron reforma social. En cambio, el Costa Rica sí, entre otras razones porque la Iglesia tenía su injerencia en las cosas de la legislación. Es decir, Sanabria se movía como un personaje de la Iglesia, pero a la vez un personaje público. Ahora, esa función yo creo que ya cumplió su misión histórica. Ya eso ocurrió. Es decir, no se necesita ahora una Iglesia como ligada al poder, relacionada con el poder. No se va a repetir el binomio que fue extraordinariamente reformador de Calderón Guardia y Monseñor Sanabria. Entonces sí se necesita, sin embargo, una completa libertad de la Iglesia para opinar como ente social que es y que posee una larguísima tradición en asuntos sociales. Recordemos la doctrina social de la Iglesia, que es una fuente de enorme riqueza, que actúe con toda libertad. Y ahí es donde mucha gente entra en contradicción, sobre todo los liberales. Hoy estamos hablando muy mal de los liberales y lástima que no hay ninguno aquí que lo represente. Lo invitamos. Sí. Lo invitamos, pero no es cierto. No puedo decir. Lo que pasa es que los liberales sí están muy escasos. Contra... Lo que están muy a flor de piel hoy son los libertarios, que es diferente. Sí, puede ser. Pero entonces, siempre hay gente que dice, la Iglesia no tiene por qué opinar en asuntos sociales. ¿Quién dice que no? Con todo derecho. Absolutamente. ¿Tiene que opinar? Pero yo lo que creo es que si este es un Estado que efectivamente el Estado costarricense es un Estado social de derecho, es un Estado que a lo largo de los años ha tenido una inversión social muy importante, una preocupación por lo social muy importante, que no excluye a la Iglesia y yo diría a las iglesias que también participan de ese proceso social. Lo que me parece que sí es importante es que quede claro que este es un Estado que también ha suscrito muchos convenios internacionales para la no discriminación de sus habitantes. Por lo tanto, porque un Estado tiene que tener religión, es un Estado para todos, sí. Es un Estado que debe ser neutral, que debe preocuparse por sus habitantes y que fundamentalmente no tiene por qué ser un Estado confesional, un Estado religioso. Me parece que ahí es donde está el punto. Y con respecto a lo que dice doña Emilia, para aportar un poquito, Costa Rica está adscrita a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, correcto. Así es. Nosotros somos un Estado confesional y estamos obligados a acatar las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero resulta
que tenemos una religión oficial que de ahí no está en algunos temas tal vez de acuerdo con la visión o con la posición o con la sentencia de la Corte, y eso no está. Y la posición no está, del Estado. y entonces obviamente se refiere usted a la resolución sobre la fecundación in vitro. Bueno, y en algunos otros temas también. Entonces eso también genera conflictos de ideológicos, si se quiere, políticos, porque necesitamos por eso, la Iglesia está haciendo está siendo parte también de lo que el gobierno está aceptando por parte de la Corte, pero a la vez de ahí está siendo juez. Hay diferencias entre la Iglesia, claro, porque yo creo que aquí quien está siendo objetivos está haciendo entrando en una contradicción, inclusive la misma Iglesia, porque de ahí no tiene esa libertad. Es por eso en que este ustedes momento consideran que es sano entonces que el Estado sea laico. Piensa lo mismo Miguel Picado, citando el ejemplo de la fecundación in vitro a propósito. Sí, a mí me parece que los católicos tenemos la obligación de acatar las disposiciones de la Iglesia Católica. Y ojalá en temas que yo considero de mayor importancia, como por ejemplo el régimen de propiedad que debe existir en Costa Rica, que ahora es demasiado liberal, demasiada protección a la propiedad privada y mucho descuido de la colectividad. Claro, del bien común. Lo que cuesta en Costa Rica expropiar un terreno, eso no tiene justificación alguna. El bien común tendría que imponerse, y si hace falta que una carretera pase por aquí, primero se pasa la carretera. Si el señor propietario, la señora propietaria dice que no se le pagó bien, que haga el pleito y que lo ganen, pero que no nos atrasemos 20 años, como ha ocurrido, por una carretera. Miguel Pica, usted decía que en el resto de Centroamérica, por ejemplo, bueno, no se hizo la reforma social que se hizo en Costa Rica, no eran estados confesos, era al contrario, sí, estados muy liberales. Pero la Iglesia sí ha tenido una enorme influencia. Hablemos, por ejemplo, del caso de Nicaragua, que lo tenemos muy a la vista. Y la tiene. Mi pregunta es, ¿valdrá la pena con una declaratoria de Estado laico, o se garantizará con una declaratoria de Estado laico la independencia del Estado hacia la Iglesia o las iglesias? Pero es que eso es como muy gelatinoso. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que no pueden estar legisladas, pero que tienen mucho peso. Si el obispo, aunque no sea figura paraestatal, como lo es actualmente. Nicaragua tiene una enorme la sigue teniendo porque es el arzobispo y a la gente le hace mucho caso. Y si él tiene prestigio personal. Bueno, y aquí la tenemos. Aquí también. El arzobispo aquí sigue siendo el arzobispo. Sí, pero si no lo fuera, igual. ¿Por qué? Porque es el arzobispo el que, por ejemplo, Monseñor Quirós acaba de sacar un documento muy interesante sobre su posición social en diversos temas que vale la pena leer y meditar. Es decir, está diciendo una palabra fundada, que inevitablemente hay que atender. Atender no quiere decir obedecer, pero es una voz autorizada. Entonces, eso es inevitable, eso puede estar o no legislado. Pero yo creo que aquí lo importante es que el Estado debe ser de todos, no de una religión en específico, debe cubrir a todos. Por eso es que insistimos en que el Estado debe ser neutral, no debe ser un Estado confeso, debe ser un Estado que cobije a todas las religiones y a todas las personas sin discriminación alguna. Cada uno de nosotros tiene el derecho de decidir a cuál religión se adscribe o no se adscribe. No necesariamente a la católica, que ha sido el peso que ha tenido el Estado costarricense. De ahí que es por eso que se plantea la reforma en los términos en los que se plantea. En esos términos, ¿verdad? Grosso modo estaría de acuerdo. Ahora, pero es así como está planteado, Miguel. Ahora, yo leí la propuesta suya. Sí. Ahora, hay que legislar, y tal vez podemos entrar en este asunto, sobre temas de lo religioso que están muy descuidados. Sí. Pero ¿quién tiene derecho a abrir una iglesia? ¿Cualquiera? Pero en eso no se mete, o sea, a ver, aclaremos que aquí el tema es una reforma constitucional para que el Estado no sea el Estado de la religión católica, es el Estado de todas las personas, sin discriminación alguna. Doña Emilia, yo lo que quiero es esto ahora, aceptando esto, ¿verdad? Grosso modo, ¿verdad? Porque otra cosa es la letra en detalle. Yo quisiera abrir la discusión de que sí hace falta una legislación sobre lo religioso, que no la veo surgir por ningún lugar.
Bueno, tendría que surgir de quienes les interese, yo diría. A mí me preocupa... ¿Cómo plantear eso? Porque yo creo que la Asamblea Legislativa es una institución abierta, tiene un mecanismo para que desde la ciudadanía también se presente, digamos, yo creo que podríamos pensar en legislar en contra de los abusos que se puedan generar desde religiones determinadas, que yo creo que, y desde el punto de vista de los derechos humanos. El Estado, al ser laico, al no tener una religión determinada constitucionalmente, también evita el hecho de que ya hay religiones que comienzan a pedir venia y empiezan a pedir espacio, de que si una religión tiene un derecho, entonces que nosotros también tenemos derecho. Y claro que esto nos va a generar un gran conflicto, y ya nos lo está generando, y el padre lo acaba de decir, bueno, ¿quién tiene derecho o no a abrir una iglesia? Hoy casi que en cualquier garaje se abre una iglesia y se ponen 3 bombillos o se pone un toldo en un parque y resulta que ya eso es una iglesia. Entonces hay derechos que hay que comenzar a reconocer, y nosotros consideramos que el Estado no está para eso. El Estado no está para eso, el Estado tiene que ser en ese sentido absolutamente neutral, y que sea la misma ciudadanía en función de su fe la que considere, bueno, qué es lo que necesita para poder tener un acercamiento a Dios. Y ya hay comentarios, y después vamos a entrar también a otra parte que tiene que ver con todo el tema del impacto de un Estado laico versus la salud reproductiva de las mujeres. Pero vamos a hablar de inmediato con Julieta, más bien nos va a hablar sobre los comentarios. Tenemos a Nicole en Twitter, que es fiel seguidora del RTN Revista. Una separación del Estado y la religión católica, ¿cómo no va a implicar quitar a Dios de la Constitución? Dice Nicole en Twitter. También nos dice Naftid, yo no quiero que con mis impuestos se financien iglesias, que cada quien financie sus creencias. Y por último, también nos dicen en nuestras redes sociales, Juan Carlos Cruz, el tema del juramento no es medular, como si la injerencia religiosa en la salud y la educación. ¿Quieren contestar algunos de los comentarios? Sí, yo quisiera, en relación al primer comentario de la joven. Sí, en torno a la religión. Si usted me permite, doña Laura, leer el artículo 194, tal y como quedaría planteado en el proyecto de ley, porque no significa quitar a Dios de la Constitución. Dice, el juramento que deben prestar las personas que sean designadas en los cargos de la función pública, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente: jura por Dios o por sus convicciones personales y promete a la patria observar y defender la Constitución, las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de su cargo. Sí, juro, si así lo hiciere, que la patria se lo reconozca, y si no, que ella se lo demande. Entonces, no estamos quitando a Dios de la Constitución, porque eso se ha manejado muchísimo en relación a este proyecto. Al contrario, lo que estamos incluyendo es que también quien no desee jurar por Dios también puede hacerlo por sus convicciones personales. Entonces, creo que aquí de lo que se trata es de un Estado que no discrimina, es un Estado apegado, como decía el diputado Camacho, se trata de que no haya hipocresía tampoco. Exacto, apegado a los derechos humanos, un Estado. Porque muchos se esconden detrás de la figura de Dios para jurar y por otro lado hacer sus fechorías. Se trata de que aquí no lo utilicemos, porque me parece que lo que se hace es que se utiliza, y de alguna manera también el Estado a conveniencia muchas veces utiliza a la Iglesia Católica, dependiendo de cuáles sean sus intereses, y a mí me parece que tampoco es conveniente. Ya lo estaba diciendo el padre, bueno, hay momentos en los que la Iglesia tiene que referirse a temas determinados, y no vayamos muy lejos. Contra el TLC, la gran lucha que dio este pueblo contra el TLC, de alguna manera el gobierno le marcó el espacio a la Iglesia Católica, casi diciéndole, bueno, ustedes en este tema se van a limitar a la mínima expresión, y hubieron algunos 20 sacerdotes o bueno, 50 sacerdotes, ya no recuerdo, que se atrevieron que firmaron en contra del TLC. Por supuesto, y ahí estuvo Ignacio Trejos, el obispo emérito, también dando la lucha al lado del no, pero me parece que esa es parte de la manipulación que el Estado hace según sus intereses de la Iglesia Católica, a lo que la Iglesia obviamente no se debería de seguir prestando, teniendo ya ahora sí una autonomía mayor como un ente, como una institución. ¿Comparte la opinión, Miguel? Sí, a nosotros, algunos presbíteros y laicos nos interesa una separación entre Iglesia y Estado, justamente para que la Iglesia sea más profética, sea más libre para las denuncias que tiene que hacer. Eso nos interesa. Es un punto interesante. Y a algunos partidos mayoritarios les interesa lo contrario.
seguir teniendo de alguna manera controlada a la iglesia, sobre todo a la hora de nombrar los obispos, que son asuntos tan decisivos, porque un obispo en la iglesia católica pues, gobierna. Entonces ahí es por la enorme influencia de los obispos sí, en la opinión pública. Sí, pero entonces es muy peligroso que a través del embajador de Costa Rica ante la Santa Sede o cualquier otro medio diplomático se presione, se indique, se diga que fulano no, porque apoyó algunas huelgas en otra ocasión cuando era presbítero, y que en cambio que ha mantenido mucho silencio, sí. Este tipo de cosas es la que se maneja más como un órgano político que como un órgano religioso. Sí, y que todo eso se negocia como por debajo de la mesa, ¿verdad? Nunca sale a la luz pública. Eso sería uno de los intereses, para que algunos dentro de la misma iglesia se opongan, perder ese control. Esa relación entre esos nombramientos que a nosotros se perdería eso, romper el vínculo entre Estado e Iglesia, que históricamente cumplió sus funciones. Por eso recordé Calderón Guardia y Monseñor Sanabria, pero ya eso se dio, ya eso fue, y fue de manera excelente, pero ya se acabó. Pero ha habido otras influencias que no han sido tan excelentes, Miguel Picado. Pues no sé, tal vez en estas cuestiones que la Iglesia últimamente, a partir de Juan Pablo II, se metió mucho en asuntos de bioética. Y a eso voy. Que son muy complicados. De bioética y de salud reproductiva de las mujeres. Sí, de todo este asunto que es sumamente complicado. Sí. Yo no soy especialista en esos temas. Bueno, yo soy historiador, a mí discutan conmigo de historia de la Iglesia y cuestiones así. Pero estas son cuestiones muy delicadas donde mi opinión, ¿verdad?, que es discutible, si alguien no la quiere aceptar, no me importa, debería ser que, por ejemplo, a alguien le dijera, usted quiere acudir a la fecundación in vitro, entonces que la iglesia tuviera una posición, en vez de un no tajante, decir, bueno, hablemos. Tiene estas posibilidades, usted se va a sentir así, usted se va a sentir así. Bueno, es que la fertilización in vitro es eso, son posibilidades, no es una imposición tampoco. Por eso, es el tema de salud reproductiva uno de los que preocupa a la Iglesia en el caso, o a las iglesias, bueno, en este caso la Iglesia Católica, porque somos Estado confeso católico, el que le preocupa en el caso de una declaratoria de Estado laico. Yo no sé, yo quisiera decir que tanto la fecundación in vitro y las decisiones que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado costarricense es un tema de derechos humanos, es un tema de derechos de las mujeres, como lo es también la salud reproductiva, que vamos a empezar a discutir en la Asamblea Legislativa justamente ese proyecto que hemos agendado en la agenda del Grupo Parlamentario de Mujeres, para hacer una discusión abierta sobre este tema. ¿Se gana con un Estado laico en esa discusión? Yo creo que se gana, porque se gana en el sentido de que lo que queremos con un Estado laico es precisamente un Estado no discriminatorio, un Estado para todas las personas, y es el mismo principio de la fecundación in vitro y es el mismo principio de la... ¿Se pierde? Yo quiero decir esto. ¿Pierde la Iglesia ese control que ha tenido en torno a esos temas? Sí, a mí no me interesa, no me importa que lo pierda. Es que la normativa católica tiene que ser para los católicos. Yo considero muy inadecuado que la Iglesia imponga un criterio en asuntos éticos para toda la ciudadanía, habiendo ciudadanos que no son católicos. Vea, por ejemplo, perdón, don Miguel, el tema de la educación sexual en este país, un tema traído y llevado durante años. Los niños y los adolescentes nuestros sin posibilidades de recibir educación sexual en las escuelas y los colegios, porque la Iglesia Católica no había permitido que las guías sexuales se llevaran a las escuelas y a los colegios. Y ahí están los resultados. Nosotros estamos discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa un proyecto sobre relaciones impropias que tiene que ver con la poca o nula educación sexual que reciben nuestras jóvenes y adolescentes y cómo no están preparadas para la sexualidad a los 11, 12, 13 años, y tenemos cientos de adolescentes, niñas embarazadas en este país, producto de que no hay una adecuada, una abierta educación sexual en las escuelas y los colegios. Eso no quiere decir cosas terribles, que nadie se me asuste. Aquí lo que se trata es de que en el currículum educativo las jóvenes y las adolescentes puedan tener información para poder tomar decisiones cuando corresponda, ¿verdad? No estamos diciendo que las niñas de 12, 13, que nadie se me asuste, deben tener relaciones sexuales. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de la necesidad de que en este país haya
y se respete, creo que se hace. ¿Usted ha encontrado oposición de la Iglesia en torno a esos temas? En torno a los temas de la fecundación in vitro, la Iglesia tuvo una posición en contra, fue clara y pública. Y en el caso de la salud sexual y reproductiva, hemos encontrado algunas, digamos, objeciones, porque se ha querido llevar el tema a decir que vamos a propiciar que el aborto se dé, y no es eso, es discutir sobre el derecho de las personas y sobre todo de las mujeres a decidir sobre su salud y a ser atendidas correctamente. ¿Y se gana con una declaratoria de Estado laico? También, digo yo, ¿ese tipo de discusiones ganarían? ¿Tiene más posibilidades? Bueno, lo que pasa es que en este momento la que está en una conjetura es la Iglesia Católica. Le voy a decir también la Asamblea, le voy a decir, bueno, Frank, porque la Fracción Social Cristiana se reunió con la Iglesia Católica. Digo, es que vean el abanico de posiciones. Bueno, lo que pasa allí. es que ahí es donde le digo cuando se utiliza a la Iglesia Católica, y eso es exactamente contra lo que estamos. Bueno, pero la Unidad Social Cristiana dice que ellos son demócratas cristianos. Bueno, pero pueden seguir siendo demócratas cristianos y católicos en un Estado laico, sin ningún problema. Sí, el asunto porque se respeta todas las asunto está en que le decía que quien está ahorita en una conjetura es la Iglesia, porque es juez y parte. La Iglesia es parte del Estado, así lo dice la Constitución Política, es la religión oficial. El presidente dicta un decreto para que se dé la fertilización in vitro. La Corte nos da una orden para que se dé. La Iglesia está en contra, pero es parte del Estado. Si la Iglesia en este momento, si gozáramos de un Estado laico, la Iglesia ahora sí puede tener posición, y es una posición independiente, pero ahorita tiene una posición encontrada. O sea, es parte del Estado, criticando las posiciones del Estado, ¿verdad? De ahí, desde un escenario que en este momento considero no es conveniente. Entonces, precisamente por este tipo de situaciones que se dan con temas nuevos, como lo dice el padre, en donde ya hay que tener especialistas para poder hablar de los diferentes temas, como la bioética, por ejemplo, de ahí lo mejor es que la Iglesia ya esté separada del Estado para que pueda generar criterio al respecto y que sus posiciones entonces no se vean encontradas, siendo parte del Estado y a la vez criticando las decisiones que está tomando el Estado, pero que de otra manera, dependiendo del tema, entonces se utilice a la Iglesia, ¿verdad? Entonces, si te necesito, te jalo, y si no te necesito, te vas. O sea, es como un estire y encoge en el que se encuentra en este momento la Iglesia, y a mí me parece entonces que con un Estado laico, simple y llanamente, la Iglesia va a levantar sus banderas de lucha, va a tomar sus posiciones, y el Estado, pues obviamente también a favor de las mayorías, que es como realmente se debe gobernar un país como democrático como este. Miguel Picado, ¿está de acuerdo con todo lo que se ha dicho? Sí, en términos generales, sí. La Iglesia a veces ha adversado ministros de educación que también bueno, han sido muy proclives a educación sexual, por ejemplo. Sí, eso es de lo que siempre se dice, pero que nunca se puede comprobar. Yo tampoco tengo pruebas. Sí. Bueno, yo las vi almacenadas en el Ministerio de Educación. Bueno, entonces sí existe. Puedo decirlo, hace muchos años. ¿Por qué no me consigo unas fotocopias? ¿En cuáles pruebas vio Emilia Molina? Hace muchos años. Yo soy profesora universitaria, ya jubilada, también fui, y tenía un grupo de práctica de estudiantes en el Ministerio de Educación, ahí en el edificio viejo, Raventós, y las vi almacenadas hace muchos años, ya no recuerdo cuántos, pero luego ha habido algunos cambios en el sentido de que se ha incorporado la educación sexual hoy en las escuelas y los colegios, está integrada al curso de ciencias, solo que todavía es una materia que no se evalúa y por lo tanto muchas veces los profesores, como no tienen que evaluarla, no la dan. ¿Pero se vio las pruebas? Yo las vi, yo soy testigo de que vi las guías sexuales apiladas en el Ministerio de Educación sin haber sido repartidas. Sí, esas también las vi. Hace muchos años, con una clara oposición de la Iglesia Católica. Ahora, en esto de la educación sexual es muy interesante hacer una breve historia, porque Monseñor Román Arrieta, que de feliz memoria, estaba a favor del proyecto del Estado y tenía ¿Del Estado laico? No, del proyecto del Estado para las guías de educación sexual. Estaba a favor y tenía 3 sacerdotes que acompañaron todo el proceso y le estaban informando y todo iba como sobre ruedas. Hasta que alguien, que fue don Víctor Brenes, profesor fue profesor mío en la Universidad de Costa Rica en filosofía, se molestó porque no le pareció lo que se estaba ocurriendo y que no lo habían tomado en cuenta. Entonces avisó a sus amigos del Vaticano. Y como de Roma viene lo que de Roma va, se pronunció
el Papa Juan Pablo II, cuando recibió al embajador de Costa Rica ante la Santa Sede que presentaba sus credenciales y le pegó una tremenda regañada, todo esto lo tengo documentado y publicado en libros, una tremenda regañada, y entonces Román Arrieta, nuestro arzobispo, no podía estar contra el Papa y tuvo que dar marcha atrás en una situación incomodísima. Y el presidente era Calderón Fournier, que no estaba ningún político en Costa Rica, ni antes ni ahora, está en condiciones de tener una discusión, una disputa con el Papa. Entonces también dijo que las guías, que este proyecto de la guía de educación sexual eran de liberación nacional. Y entonces se armó una cuestión complicadísima y se almacenaron las guías. Pero este es un caso. Pide lo del Estado laico. Sí, porque es que es un Estado para todos. Sí, porque incluso esta era una posición abierta, pero digamos. Tenemos que ir cerrando. Progresista de la Iglesia Católica, que fue boicoteada. ¿Ganarán terreno las iglesias protestantes con la declaratoria de un Estado laico? Miguel Picado. Es muy curioso, es que el mundo de lo religioso es complicado. Mis amigos pastores evangélicos quieren que se mantenga el artículo 75 de la Constitución a favor de la confesionalidad del Estado, confesionalidad católica. ¿Por qué? Porque dicen que así se sienten mejor protegidos que con un Estado laico. Es que el Estado laico debe representar a todos, debe representar a católicos, a protestantes, a no católicos, debe ser un Estado para todos, sin discriminación alguna. Eso es lo que busca el proyecto de ley. Y hoy día, gracias a que la Constitución dice que somos un Estado confesional, entonces obviamente, como les decía, las otras religiones también están ya pidiendo derecho de piso, y están pidiendo derechos que supuestamente tiene la Iglesia Católica y que ellos también merecen. Yo creo que aquí lo conveniente para Costa Rica y para la Iglesia Católica y para el Estado costarricense es que haya una separación hay una separación constitucional para que podamos entonces ir en el mismo camino de manera paralela y no irnos pero separación constitucional en tanto que ya la Iglesia Católica no forme de alguna manera parte del Estado, pero sin que la legislación nacional en asuntos sociales y humanos y educativos, etcétera, sea anticristiana. Siempre debe, me parece a mí, dejarse el espacio para... O sea, que no sea anticristiana, que no sea anticristiana, se adopte la doctrina social para... Sí, que sea válido siempre lo que se dice en el artículo 74 de la Constitución, según los principios cristianos de justicia social. Claro. O como comienza el Código de Trabajo. Lo que pasa es que esa Código parte... de Trabajo... Pero eso no se está modificando. Esa parte no tiene que ver con el Estado laico. Yo sé que ustedes no están en eso, pero es bueno decirlo de manera abierta. Que siempre, toda ley tiene, ustedes son legisladores, toda ley tiene sus principios filosóficos e incluso teológicos. Entonces, no caer en un laicismo, que es el temor de algunos. Si usted me lo permite, claro. Don Miguel, la exposición de motivos del proyecto al que nos estamos refiriendo es muy claro en qué se refiere fundamentalmente a la no discriminación y a los derechos humanos en general. Un Estado que protege los derechos humanos de las personas y que practica principios de no discriminación, y por eso debe haber un Estado laico. Lo que usted señala en términos de la justicia social me parece que históricamente es el papel de la Iglesia, no puede ser negado de ninguna manera en términos de la contribución que la Iglesia ha hecho al desarrollo social de este país, y que está claro en el Código de Trabajo, que está claro en la misma reforma procesal ahora recién aprobada, que está claro en el artículo 74 de la Constitución Política. Sí. Creo que no se trata de eso, se trata fundamentalmente de un Estado que respete los derechos de todos. Yo sé que la posición de ustedes dos no es el laicismo a ultranza, pero creo necesario reafirmar ese peligro. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Fran Camacho, Emilia Molina, a la orden, y el presbítero Miguel Picado. Vamos a una pausa, Julieta. Ya venimos.